Mi nombre es Fernando Vega, coordinador de operaciones nocturnas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llevo 16 años trabajando en esta terminal, específicamente en el turno que va de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. He manejado emergencias, desvíos meteorológicos, situaciones médicas delicadas y evacuaciones de aeronaves. Pensé que lo había visto todo en esta profesión. Pensé que conocía cada protocolo, cada procedimiento, cada posible escenario que pudiera presentarse en un aeropuerto internacional. Pero lo que voy a contarles esta noche es el caso que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo, sobre los sistemas de aviación y sobre la naturaleza misma de la realidad. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área de aviación o en turnos nocturnos. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una bestia que nunca duerme. Incluso en las horas más oscuras de la madrugada, los sistemas continúan funcionando con precisión milimétrica. Mi oficina está ubicada en el segundo nivel de la Terminal 2, con ventanas que dan directamente a las pistas. Desde ahí puedo ver cada movimiento, los aviones que ruedan hacia las puertas de embarque, los vehículos de servicio que serpentean entre las aeronaves, las luces de navegación parpadeando en la distancia. Mi estación de trabajo consiste en 6 monitores conectados al sistema integrado de información de vuelos, al radar de aproximación, a las cámaras de seguridad de toda la terminal, al sistema de comunicaciones con la torre de control y a la base de datos internacional de tráfico aéreo. Cada avión que se acerca a nuestro espacio aéreo aparece primero como un punto en el radar, luego como un código de transpondedor, después como un registro completo con número de vuelo, origen, destino, tipo de aeronave, número de pasajeros, tripulación, carga y una docena de datos más. Durante el turno nocturno, mi equipo se reduce a lo esencial. Yo como coordinador, Mónica Salazar en comunicaciones, Esteban Cruz en operaciones de rampa y Patricia Fuentes en el centro de control. Todos tenemos más de 10 años de experiencia. Nos conocemos tan bien que podemos anticipar los movimientos de los demás. La rutina es precisa como un reloj suizo. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Había revisado el itinerario completo. 4 llegadas internacionales programadas entre la medianoche y las 5 de la mañana. 3 salidas de carga, 2 vuelos de conexión desde Monterrey y Cancún. Todo perfectamente registrado. Todos los slots de aterrizaje asignados, todos los servicios de rampa coordinados. A la 1:15 de la madrugada, estaba revisando el reporte de mantenimiento de la pista 3 cuando Mónica me llamó por el intercomunicador. Su voz tenía un tono que no le había escuchado antes, algo entre confusión y alarma. Fernando, necesito que revises algo en tu monitor principal. El radar está mostrando una aproximación no programada. Me giré hacia la pantalla del radar. Efectivamente, había un punto luminoso acercándose desde el noreste, siguiendo una trayectoria de descenso estándar. Pero cuando busqué el código de transpondedor en el sistema, no apareció nada. Ni número de vuelo, ni registro, ni información de origen. Solo ese punto moviéndose inexorablemente hacia nuestro espacio aéreo. ¿Ya estableciste contacto por radio?, pregunté, mientras mis dedos volaban sobre el teclado, buscando alguna explicación en el sistema. Eso es lo extraño, respondió Mónica. He intentado en todas las frecuencias estándar, no responden, pero el patrón de vuelo es completamente profesional. Está siguiendo el corredor de aproximación al pie de la letra, como si estuviera siendo guiado. Verifiqué el sistema de comunicaciones con la torre de control. Ellos también habían detectado la aproximación. El controlador de turno, un veterano llamado Luis Pacheco, con quien había trabajado durante años, me confirmó que habían intentado establecer contacto sin éxito. El transpondedor no está transmitiendo ningún código de identificación,
me dijo por el teléfono directo. Pero la aeronave está respondiendo perfectamente a las instrucciones de navegación estándar. Es como si el piloto supiera exactamente qué hacer sin necesidad de comunicarse. Sentí un hormigueo de inquietud en la nuca. En 16 años, nunca había visto algo así. Todos los vuelos, absolutamente todos, están registrados en el sistema antes de entrar al espacio aéreo mexicano. Es imposible que una aeronave comercial se aproxime sin autorización previa, sin plan de vuelo, sin comunicación. Los protocolos de seguridad son múltiples y redundantes específicamente para evitar este tipo de situaciones. ¿Podemos ver la aeronave visualmente?, pregunté a Esteban, quien estaba monitoreando las cámaras exteriores. Afirmativo. Es un avión comercial de fuselaje ancho. Parece un modelo estándar, luces de navegación normales, tren de aterrizaje desplegado. Todo se ve. Ordinario. Pero nada de esto era ordinario. Activé el protocolo de alerta nivel 2, que requiere verificación cruzada con múltiples sistemas. Contacté directamente con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de México. Ellos confirmaron que no tenían ningún registro de ese vuelo en su base de datos nacional. Ningún plan de vuelo presentado, ninguna autorización de entrada al espacio aéreo, ninguna comunicación previa. Fernando, la voz de Patricia sonó tensa por el intercomunicador. Acabo de revisar las bases de datos internacionales. No hay ningún vuelo reportado como desviado, ninguna emergencia declarada, ninguna aeronave reportada como perdida o fuera de curso. Esto no tiene sentido. La aeronave continuaba su descenso. Según el radar, estaría en tierra en menos de 4 minutos. Tomé una decisión rápida. Asigné la pista 2, que estaba libre, y ordené que todos los servicios de emergencia se posicionaran en alerta. Bomberos, paramédicos, seguridad aeroportuaria, todos en sus posiciones. Bajé corriendo las escaleras hasta la plataforma de observación. Necesitaba ver esto con mis propios ojos. El aire nocturno era fresco, con ese olor particular a combustible de aviación que siempre impregna los aeropuertos. Las luces de la pista iluminaban el asfalto con ese resplandor azulado característico. Y entonces lo vi. La aeronave emergió de la oscuridad, sus luces de navegación parpadeando con normalidad. La silueta era inconfundible, un avión de pasajeros de tamaño medio, probablemente con capacidad para 150 personas. El diseño era estándar, reconocible, pero algo en la forma en que se movía me perturbaba. Era demasiado silencioso. El rugido de los motores que debería haber llenado el aire nocturno era apenas un murmullo distante. Las ruedas tocaron la pista con la suavidad de un profesional experimentado. Un aterrizaje perfecto. La aeronave rodó por la pista, reduciendo velocidad de manera controlada, siguiendo exactamente el protocolo estándar. Era como observar una operación de manual. Pero cuando intenté leer los códigos de identificación en el fuselaje, no pude distinguir ninguno. La distancia era considerable, pero con las luces de la pista debería haber podido ver al menos las marcas básicas de la aerolínea. Había algo, pero era difuso, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. Mónica, ¿estás recibiendo alguna señal del transpondedor ahora que está en tierra?, pregunté por el radio portátil. Negativo, la señal sigue siendo inexistente. Es como si esa aeronave no existiera en ningún sistema. Esteban ya había desplegado el equipo de rampa estándar, escaleras de acceso, vehículos de servicio, personal de tierra. Todos se acercaron a la aeronave siguiendo el protocolo, pero pude notar la tensión en sus movimientos. Algo no se sentía bien. La aeronave se detuvo completamente en la posición asignada. Los motores, ese murmullo extrañamente silencioso, cesaron por completo. Y entonces, nada pasó. Las puertas no se abrieron. No hubo ningún movimiento visible en las ventanas. La aeronave simplemente permaneció ahí, inmóvil y silenciosa. Subí rápidamente a mi oficina y activé todas las cámaras enfocadas en esa sección de la rampa. Desde múltiples ángulos podía ver la aeronave con perfecta claridad en los monitores. Mónica, Patricia y yo observábamos intensamente las pantallas.
El procedimiento estándar indica que debemos esperar 5 minutos antes de iniciar contacto directo, dije, más para mí mismo que para ellas. Pero quiero que documenten todo. Grabación continua de todas las cámaras, registro de audio de todas las frecuencias de radio, log completo de todos los sistemas. Los minutos pasaron con una lentitud agónica. El equipo de rampa esperaba junto a la escalera móvil, preparados para posicionarla en cuanto se abriera la puerta. Pero la puerta nunca se abrió. A los 10 minutos autoricé a Esteban para que intentara el protocolo de contacto externo. Se acercó a la aeronave y tocó 3 veces en el fuselaje, la señal estándar para indicar que el personal de tierra está listo para asistir. Pudimos escuchar el sonido metálico claramente a través de su radio, pero no hubo respuesta desde el interior. «Voy a intentar acceder por la puerta de emergencia», reportó Esteban. Podía oír la tensión en su voz. «Procede con precaución», autoricé. «Mantén la línea abierta». Lo observé a través de las cámaras mientras subía por la escalera móvil que habían posicionado junto a una de las salidas de emergencia. Sus movimientos eran cuidadosos, profesionales. Llegó a la altura de la puerta y trató de activar el mecanismo de apertura externa. «La manija no responde», reportó. «Es como si estuviera bloqueada desde dentro, pero tampoco siento resistencia. Es extraño. Es como si la puerta no fuera completamente sólida». Un escalofrío me recorrió la espalda ante esa descripción. «Esteban, retrocede de inmediato», ordené. Algo en mi instinto profesional me gritaba que había un problema serio. Fue entonces cuando Patricia señaló algo en uno de los monitores. «Fernando, mira la ventana de la cabina». Amplié la imagen. A través del cristal de la cabina del piloto, donde deberían estar los controles, los asientos, los instrumentos, no había nada. Solo oscuridad. No la oscuridad de un interior apagado, sino una oscuridad absoluta, como si estuviera mirando hacia un vacío. «Revisa el registro térmico», le pedí a Patricia. Ella activó la cámara infrarroja que utilizamos para detectar fugas de combustible o problemas de temperatura en las aeronaves. Lo que apareció en la pantalla no tenía sentido. La aeronave no mostraba ninguna firma térmica. 0. Una aeronave que acaba de aterrizar debería tener los motores calientes, el tren de aterrizaje tibio por la fricción. Incluso el fuselaje debería retener algo del calor atmosférico. Esta aeronave aparecía en la imagen térmica al mismo nivel de temperatura que el aire nocturno circundante, como si no hubiera estado volando en absoluto. «Esto es técnicamente imposible», murmuró Patricia. «Los motores a reacción alcanzan temperaturas de más de 600 grados centígrados durante el vuelo. Aunque se apaguen, tardan horas en enfriarse por completo». Contacté nuevamente con la torre de control. Luis Pacheco me confirmó lo que yo temía escuchar. En el radar, la aeronave había desaparecido en el momento en que tocó tierra. No como un avión que se sale del rango de detección, sino que simplemente dejó de existir en el sistema. «Fernando, tenemos otro problema». La voz de Mónica sonaba cada vez más alterada. «Acabo de recibir confirmación del Centro Nacional. Revisaron todos los registros satelitales de tráfico aéreo de las últimas 6 horas. No hay ninguna aeronave que coincida con la trayectoria que observamos. Según los satélites, ese espacio aéreo estuvo completamente vacío». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Los satélites de rastreo aéreo son independientes de nuestros sistemas locales. Cubren todo el espacio aéreo mexicano con precisión absoluta. Si ellos no detectaron nada, y nosotros sí vimos algo. «Necesito que traigan al equipo de mantenimiento con herramientas de acceso forzado», ordené, «y que suban los niveles de seguridad. Quiero personal de protección civil en la escena». Mientras esperaba, abrí los archivos históricos del sistema. Busqué cualquier incidente similar registrado en los 16 años que llevaba en el aeropuerto. Encontré 3 reportes, todos archivados como anomalías técnicas sin resolver, todos ocurridos durante turnos nocturnos. Todos describen aproximaciones de aeronaves sin identificación que desaparecieron poco después del aterrizaje.
Los reportes habían sido escritos por diferentes coordinadores a lo largo de los años. Todos describían la misma secuencia: aparición en radar, aproximación silenciosa, aterrizaje perfecto, ninguna respuesta de tripulación, desaparición de registros. Todos los reportes terminaban con la misma nota: clasificado como fallo múltiple de sistemas, recomendación, actualización de software. Pero esto no era un fallo de software. Yo estaba viendo la aeronave ahí abajo, sólida y real en las cámaras. El equipo de rampa estaba tocándola, intentando acceder a ella. Era física, tangible, y sin embargo, ningún sistema electrónico la reconocía como existente. El equipo de mantenimiento llegó con sus herramientas. El supervisor, un hombre llamado Sergio Maldonado, con 30 años de experiencia en aviación, se acercó a la aeronave con un cortador de emergencia diseñado para abrir fuselajes en situaciones de rescate. «Nunca he visto este modelo exacto», me dijo por radio mientras examinaba la estructura. «Parece un diseño estándar, pero los remaches, las líneas de unión del fuselaje, están en posiciones que no coinciden con ningún fabricante que conozca». Colocó el cortador contra el fuselaje junto a la puerta de emergencia. La herramienta está diseñada para atravesar aluminio aeronáutico de grado militar. Activó el mecanismo. Lo que sucedió a continuación hizo que todos los presentes retrocedieran varios pasos. El cortador atravesó el fuselaje sin ninguna resistencia, como si estuviera cortando niebla. Sergio casi perdió el equilibrio por la falta de resistencia esperada, pero cuando retiró la herramienta, el fuselaje no mostraba ninguna marca, ningún corte, ningún rasguño. Era como si la herramienta nunca lo hubiera tocado. «Jefe, esto no es normal», la voz de Sergio temblaba ligeramente. La herramienta claramente pasó a través del material, pero el material no se alteró. Es como si no fuera completamente real. Tomé una decisión que probablemente violaba varios protocolos. Bajé personalmente a la rampa. Necesitaba tocar esa aeronave con mis propias manos, verificar con mis propios sentidos lo que los instrumentos y mi equipo me estaban diciendo. El camino desde la terminal hasta la rampa nunca me había parecido tan largo. Cada paso aumentaba la sensación de irrealidad. Cuando finalmente llegué junto a la aeronave, el equipo completo se había reunido. Esteban, Sergio, 4 miembros del equipo de mantenimiento, 3 oficiales de seguridad. Todos me miraban esperando instrucciones, pero en sus ojos podía ver el mismo desconcierto y miedo que yo sentía. La aeronave estaba ahí, frente a mí. Podía ver cada detalle: los remaches, las líneas aerodinámicas, las ventanas, las puertas. Extendí la mano lentamente y toqué el fuselaje. La sensación fue indescriptible. Era sólido, podía sentir la textura del metal bajo mis dedos, el frío de la estructura. Pero al mismo tiempo, había algo fundamentalmente equivocado en esa sensación. Era como tocar algo que estaba ahí y no estaba al mismo tiempo, como si mi mano estuviera pasando a través de múltiples capas de realidad simultáneamente. ¿Todos están sintiendo esto?, pregunté. Las cabezas asintieron alrededor mío. Caminé alrededor de la aeronave, examinándola desde todos los ángulos. Las luces de navegación todavía parpadeaban débilmente, aunque no había energía conectada. Las ventanas mostraban ese vacío imposible en su interior, y lo más perturbador, no había absolutamente ningún reflejo en el fuselaje. Las intensas luces de la rampa deberían haberse reflejado en la superficie metálica, pero no lo hacían. La aeronave parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Esteban, traje el medidor de densidad», ordené. Era una herramienta que usábamos para verificar la integridad estructural de las aeronaves. Emite ondas de ultrasonido que mapean el grosor y la composición de los materiales. Cuando Esteban colocó el dispositivo contra el fuselaje, la pantalla mostró algo imposible. El grosor del material variaba constantemente, cambiando entre valores que iban desde 5 centímetros hasta lecturas negativas. Lecturas negativas. El dispositivo estaba indicando que en algunos puntos el material tenía un grosor menor que 0. «El equipo debe estar fallando», dijo Esteban, pero su voz no sonaba convincente ni para él mismo.
Probamos con 3 dispositivos diferentes. Todos mostraron los mismos resultados imposibles. Fue Patricia quien hizo la pregunta que todos estábamos pensando. Fernando, ¿es posible que estemos viendo algo que no está realmente aquí? ¿Algún tipo de proyección holográfica? Era una teoría lógica, pero había un problema. Los hologramas no tienen masa física, respondí. No puedes tocarlos. Esto es tangible, pero las propiedades físicas no coinciden con ningún material conocido. Mónica nos contactó desde la oficina de control. Fernando, necesitas ver esto. Acabo de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad desde el momento del aterrizaje. Subí corriendo de vuelta a la oficina. Mónica había preparado una reproducción en múltiples pantallas, mostrando el mismo evento desde 6 ángulos diferentes. Mira con atención, dijo, señalando la marca de tiempo. La aeronave aparecía en todas las cámaras durante el aterrizaje, pero cuando Mónica avanzó la reproducción frame por frame, algo espeluznante se hizo evidente. La aeronave no estaba presente en todos los frames. Aparecía en uno, desaparecía en el siguiente, reaparecía 2 frames después. Era como si estuviera parpadeando entre existir y no existir, pero tan rápido que el ojo humano lo percibía como una presencia continua. Y hay algo más, agregó Patricia, señalando otra pantalla. Mira las sombras. Tenía razón. La aeronave no proyectaba sombra. Las intensas luces de la rampa creaban sombras definidas de todos los vehículos, del equipo, de las personas. Pero el espacio que debería haber estado bajo la sombra de la aeronave estaba iluminado como si no hubiera nada ahí. Durante las siguientes 2 horas documentamos todo. Fotografías desde cada ángulo, videos continuos, mediciones de todo tipo. Contacté con el director del aeropuerto, quien autorizó traer a un equipo especial de ingenieros aeronáuticos de la Universidad Nacional. Llegaron cerca de las 4 de la madrugada. El doctor Emilio Vargas, jefe del equipo, era un hombre de 60 años con una reputación impecable en ingeniería aeroespacial. Lo observé examinar la aeronave con una expresión que pasó de escepticismo profesional a profunda perturbación en cuestión de minutos. He diseñado sistemas para aeronaves durante 35 años, me dijo después de su evaluación inicial. Lo que están describiendo viola leyes fundamentales de la física. Una aeronave no puede existir de manera intermitente, no puede tener propiedades térmicas nulas, no puede ser tangible e intangible simultáneamente. Pero usted la está tocando ahora mismo, señalé. Sí, respondió lentamente. La estoy tocando, o algo que mi cerebro interpreta como tocarla. Pero mis instrumentos me dicen que no hay nada aquí. Todos los sensores indican ausencia total de materia en este espacio. Es como si mis ojos y mis manos estuvieran percibiendo algo que existe en una dimensión ligeramente desplazada de nuestra realidad. Esa frase se quedó resonando en mi mente. Una dimensión ligeramente desplazada. Era posible. ¿Podía una aeronave existir en algún punto entre nuestro mundo y otro lugar? A las 5 de la mañana, con el amanecer aproximándose, algo cambió. Las luces de navegación de la aeronave comenzaron a parpadear más rápidamente. El zumbido casi inaudible que había estado presente desde el aterrizaje aumentó en frecuencia. Y entonces, justo cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, la aeronave comenzó a desvanecerse. No fue un proceso súbito, fue gradual, como si estuviera siendo absorbida lentamente por la luz del amanecer. El fuselaje se volvió translúcido, luego transparente, y finalmente, simplemente ya no estuvo más ahí. Todo el proceso tomó aproximadamente 4 minutos, y fue documentado por todas nuestras cámaras desde múltiples ángulos. En el lugar donde había estado la aeronave, no quedó ninguna marca, ni rastros de neumáticos en el asfalto, ni fluidos derramados, ni siquiera una alteración en el polvo de la superficie. Era como si nunca hubiera estado ahí, excepto que teníamos horas de grabaciones de video, teníamos testimonios de 20 profesionales, teníamos mediciones y fotografías, y todos compartíamos la memoria visceral de haber tocado algo que desafiaba toda explicación. El doctor Vargas me llevó aparte antes de irse.
Fernando, voy a escribir un reporte técnico sobre esto, pero le adelanto que no va a satisfacer a nadie, porque la única conclusión honesta que puedo ofrecer es que presenciamos algo que no debería ser posible según nuestro entendimiento actual de la física y la aviación. ¿Alguna teoría?, pregunté. Teorías tengo muchas, pero ninguna es comprobable con nuestras herramientas actuales. Aeronaves fantasma, ecos temporales, proyecciones de realidades paralelas, experimentos militares clasificados con tecnología de camuflaje dimensional. Todas suenan a ciencia ficción. Pero lo que vimos esta noche también debería ser ciencia ficción, y sin embargo sucedió. Durante los siguientes días me sumergí en investigación. Busqué en bases de datos internacionales, contacté con coordinadores de aeropuertos en otros países, revisé informes clasificados a los que tuve acceso a través de contactos en la aviación civil. Lo que descubrí me perturbó profundamente. Estos eventos no son aislados, ocurren en aeropuertos alrededor del mundo, siempre durante horas nocturnas, siempre con la misma secuencia. Aparición en radar, aproximación silenciosa, aterrizaje perfecto, imposibilidad de acceso, desvanecimiento al amanecer. Los informes son consistentes a través de décadas, a través de continentes. La mayoría de estos casos están archivados como fallas técnicas o protegidos bajo clasificación de seguridad nacional. Pero hablé con otros coordinadores que habían experimentado lo mismo. Todos compartían el mismo trauma profesional, la certeza absoluta de que habían presenciado algo real, combinada con la imposibilidad de explicarlo dentro de nuestros marcos de referencia. Un coordinador de un aeropuerto en España me contó algo que me heló la sangre. La tercera vez que sucedió en mi turno, me dijo, logré tomar una fotografía de alta resolución de una de las ventanas de pasajeros. Cuando la amplié en mi computadora, pude ver algo, no personas, no exactamente, formas que podrían haber sido personas, pero distorsionadas, como si estuvieran compuestas de luz y sombra en lugar de carne y hueso. Y todas estaban mirando hacia afuera, hacia nosotros, como si nos estuvieran observando. ¿Todavía tiene esa fotografía?, pregunté. La tuve por 2 días, luego desapareció de todos mis dispositivos. No la borré, simplemente dejó de existir, como si nunca la hubiera tomado. 3 semanas después del incidente, sucedió nuevamente. Otra madrugada, otra aproximación sin identificación, otra aeronave que existía y no existía al mismo tiempo. Esta vez sabía qué esperar, pero ese conocimiento no hizo la experiencia menos perturbadora. La diferencia fue que esta segunda vez decidí intentar algo. Me acerqué a una de las ventanas de pasajeros mientras la aeronave todavía era parcialmente visible. Coloqué mi mano contra el cristal y miré hacia el interior. Lo que vi en ese momento se ha grabado en mi mente con una claridad dolorosa. Había siluetas en los asientos, formas humanoides pero hechas de algo que no era material. Eran como negativos fotográficos de personas, luz donde debería haber sombra, vacío donde debería haber sustancia. Y todas esas figuras giraron sus cabezas hacia mí simultáneamente. No tenían rostros en el sentido convencional, pero sentí sus miradas, sentí un reconocimiento, una conciencia que me estaba evaluando. Y en ese momento supe con absoluta certeza que estas aeronaves no eran simples anomalías técnicas o fallas de percepción. Eran algo con propósito, algo con intención, y sea lo que fueran, estaban viajando a través de nuestro mundo con objetivos que no podíamos comprender. Retrocedí instintivamente. Las figuras continuaron observándome hasta que la aeronave comenzó a desvanecerse con la llegada del amanecer. Presenté mi renuncia 2 semanas después. No podía continuar trabajando en un lugar donde la realidad misma era flexible, donde las leyes fundamentales de la física se doblaban cada pocas semanas, donde algo viajaba a través de nuestro espacio aéreo, utilizando medios que no podíamos comprender y con propósitos que no podíamos discernir. El director del aeropuerto aceptó mi renuncia sin sorpresa. De hecho, me confesó que había visto las mismas renuncias
a lo largo de su carrera. Coordinadores nocturnos experimentados que súbitamente decidían cambiar de turno o abandonar la aviación por completo. Todos por la misma razón no declarada. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto?, le pregunté. Tenemos registros que se remontan a los años 70, respondió. Probablemente más atrás, pero los archivos más antiguos se perdieron o fueron clasificados. Y no es solo aquí, es en aeropuertos grandes de todo el mundo, siempre de noche, siempre siguiendo el mismo patrón. Y nadie hace nada al respecto. ¿Qué podríamos hacer? No podemos detener algo que apenas podemos confirmar que existe. No podemos investigar algo que desaparece con la luz del sol. No podemos explicar a las autoridades que hay aeronaves fantasma aterrizando en nuestras pistas, cuando todos nuestros sistemas dicen que no hay nada ahí. Me miró con una expresión de cansancio profundo. Lo único que podemos hacer es documentar, archivar y esperar que algún día alguien con más conocimientos que nosotros pueda darle sentido a todo esto. Han pasado algunos meses desde que dejé ese trabajo. Ahora coordino operaciones diurnas en un aeropuerto más pequeño, donde los únicos misterios son retrasos por clima y ocasionales problemas mecánicos. Pero las noches me persiguen, porque sé lo que hay ahí arriba en la oscuridad. Sé que entre los vuelos comerciales normales, entre los aviones de carga y los jets privados, hay otras cosas viajando. Aeronaves que existen en algún plano ligeramente desplazado de nuestra realidad, tripuladas por entidades que podrían ser versiones distorsionadas de nosotros mismos o algo completamente ajeno a nuestra comprensión. ¿Son viajeros de otra dimensión? ¿Ecos del pasado o del futuro? ¿Experimentos de tecnología tan avanzada que parece magia? No lo sé. Y esa es la parte más aterradora, que después de 16 años trabajando en aviación, después de haber estudiado cada manual, cada protocolo, cada aspecto técnico de cómo funcionan las aeronaves, me encontré cara a cara con algo que invalidaba todo ese conocimiento. Todavía sigo los registros de tráfico aéreo. He desarrollado el hábito de revisar las anomalías reportadas en aeropuertos internacionales, y lo que he descubierto es que estos eventos están aumentando en frecuencia. Lo que solía suceder 1 o 2 veces al año en un aeropuerto dado, ahora ocurre mensualmente, a veces semanalmente. Hay un patrón emergente que me quita el sueño. Las aeronaves fantasma están apareciendo en más lugares, permaneciendo por periodos más largos, volviéndose gradualmente más sólidas, más persistentes. Es como si la barrera entre su realidad y la nuestra se estuviera adelgazando. ¿Qué sucederá cuando esa barrera finalmente se rompa por completo? ¿Cuando una de esas aeronaves no se desvanezca con la luz del amanecer? ¿Cuando los pasajeros imposibles decidan desembarcar? Estas son preguntas que me mantienen despierto en las noches, y sé que no soy el único. Hay una red informal de trabajadores aeroportuarios nocturnos que compartimos información, que nos avisamos cuando ocurre un nuevo evento, que intentamos encontrar patrones en el caos. Lo que hemos descubierto es inquietante. Las aeronaves siempre siguen las mismas rutas de aproximación, siempre aterrizan en las mismas pistas, y si mapeas todas estas ubicaciones, forman patrones geométricos perfectos que abarcan continentes enteros. Líneas que conectan aeropuertos específicos en secuencias que no tienen explicación basada en la geografía o la lógica de navegación aérea normal. Es como si estuvieran trazando algo, un mapa o un circuito o algún tipo de red que se extiende por todo el planeta. Y con cada aparición, con cada aterrizaje fantasmal, esa red se vuelve más completa. No sé cuál es el propósito final. No sé si deberíamos estar preparándonos para algo maravilloso o aterrador. Lo único que sé con certeza es que el cielo nocturno ya no es lo que pensábamos que era, que compartimos nuestro espacio aéreo con algo que opera según reglas que apenas podemos empezar a comprender. Y cada noche, en algún lugar del mundo, otro coordinador de turno nocturno está mirando su pantalla de radar y viendo aparecer un punto sin identificación. Está haciendo las mismas preguntas que yo hice, está sintiendo la misma mezcla de fascinación y terror que sentí. Algunos de ellos tomarán la misma decisión que yo.
renunciarán, buscarán trabajos diurnos, intentarán olvidar. Otros continuarán, documentando meticulosamente cada evento, esperando encontrar respuestas. Pero las respuestas, si es que existen, están más allá de nuestro alcance actual. Estamos como controladores aéreos tratando de guiar algo que no sigue nuestras leyes, que no responde a nuestras comunicaciones, que existe parcialmente fuera de nuestra realidad. Lo último que quiero compartir es esto. Si alguna vez te encuentras en un aeropuerto durante la madrugada, si estás esperando un vuelo retrasado o simplemente observando las operaciones nocturnas, presta atención a las pistas. Observa los patrones de aterrizaje. Y si ves algo que parece un poco fuera de lugar, algo que tu instinto te dice que no debería estar ahí, aunque tu mente racional no pueda identificar qué está mal, confía en ese instinto. Porque las aeronaves fantasma son reales y están ahí afuera, cada noche, aterrizando en aeropuertos alrededor del mundo, trayendo consigo preguntas que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad, sobre los viajes aéreos, sobre la naturaleza misma de la existencia. Y la pregunta que me persigue por encima de todas las demás es simple pero aterradora. ¿Qué están transportando esos vuelos imposibles? ¿Y a dónde se dirigen realmente cuando desaparecen con la luz del amanecer? Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.